Acelerando Empresas, episodio 391. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, lunes 16 de diciembre, en este episodio número 391, en el que hablamos con Javier Mata, un experto, una persona que está dedicando su vida a ayudar a personas desempleadas a dar el salto, salir de ese bache y emprender o incluso buscar un empleo. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo sobre casos de empresas reales que puedes aplicar para muchas áreas como Lean Canvas, Elevator Pitch, Pitch Deck, Plan de Negocio, Design Thinking, Scrum y mucho más, así que échale un vistazo que puedes probar gratuitamente. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Javier Mata es educador social por vocación, con amplia experiencia como formador y orientador en habilidades para el emprendimiento y el empleo. Ha participado como comunicador en medios muy importantes como Antena 3 Radio, Cadena COPE, Cadena SER, Sevilla Fútbol Club Radio, y bueno, es un asesor para personas desempleadas y les ayuda a que superen sus bloqueos, sobre todo emocionales, y que puedan salir de pues un poco la situación que tienen y emprender o incluso conseguir un puesto de trabajo. Y bueno, precisamente de esto vamos a hablar un poco con Javier, de cómo hace que las personas den el salto, ¿no? Y pues un poco superen esa situación, y para eso lo tenemos ya aquí, así que le damos la bienvenida. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fran. Bien hallado. Muy bien, muchísimas gracias por este ratito que voy a echar con todos vosotros y vosotras. Bueno, un placer tenerte aquí porque yo creo que es verdad que esto que haces es muy importante, ayudar a estas personas que en un momento dado están en una situación complicada y que pues no saben un poco cómo salir. Pero antes de comenzar, pues cuéntanos un poco cómo te metes en este mundo del asesoramiento a personas desempleadas. Pues mira, todo parte del autodescubrimiento y por no decirte, porque no tuve más remedio. Quiero decir con esto, hay personas que emprenden, que inician un negocio porque lo tienen muy claro desde siempre. En mi caso no fue así. Yo siempre he trabajado por lo que se conoce por cuenta ajena para diferentes empresas. Lo que ocurre es que en un momento determinado pues me quedo sin trabajo. Y yo creo que la actitud que tenemos muchas personas de estar siempre inquietas, de no parar en ningún sitio, pues la verdad es que no podía estar en esa situación de estar desempleada o desempleado. Y bueno, pues se me ocurrió hacerme empresario, convertir una idea, un proyecto que yo tenía desde hace bastante tiempo. Bueno, mejor dicho, voy a rectificar un poco, más que una idea, era un hobby que yo tenía, porque a mí siempre me había encantado la fotografía, que por cierto la fotografía parte de que en mi familia todos saben dibujar, excepto yo, y la única forma que encontré de expresarme dibujando era dibujando con luz. Empecé a formarme como fotógrafo y cuando me quedé desempleado empecé a hacer bueno, tú sabes, como decimos por aquí, BBC, boda, bautizos de comuniones, empecé a funcionar, empecé a trabajar y hasta que ya me di de alta como autónomo, como persona freelance y empecé a trabajar para grandes compañías en comunicación interna y una cosa me llevó a la otra. En realidad, en resumidas cuentas, yo que siempre me he dedicado a la comunicación, tenía la necesidad de compartir con aquellas personas que venían a preguntarme, me pedían consejos, no sé, me verían cara de sacerdote porque de verdad se sinceraban conmigo de una manera brutal y me di cuenta que a la gente me venía después, me decía, oye Javier, me ha venido muy bien el consejo, claro, el consejo que previamente había sufrido yo, ¿no? La experiencia. Y una de las cosas que he aprendido yo en este autoconocimiento del emprendimiento, de crear una empresa o de ayudar a otros, es que muchas veces la vida es la que te va llevando por diferentes caminos. Que sí que es verdad que hay que tener una capacidad de tener una visión para darte cuenta de todas esas cuestiones para aprovechar las oportunidades. Entonces, ¿por qué estoy yo realizando este trabajo? Porque me encanta. Porque a través de la experiencia
mía y de otras personas, sobre todo, y de la mía particular porque es la que sufro, o la que disfruto también, sobre todo la que disfruto, se puede o puede ahorrar los pasos que yo he tenido que pasar por la experiencia. Yo creo que se asemeja algo a cierta persona con la que estoy hablando, ¿no? Me parece a mí. Sí, bueno, desde luego es un salto personal importante el que hiciste y que además también, Javier, yo creo que, en fin, que es precioso, ¿no? Tu labor, ¿no? De ayudar a personas que están en un bache importante de su vida y sobre todo quizás un bache emocional, ¿no? Porque, en fin, sabemos que la persona que está sin empleo y que por supuesto, quiere empleo, porque hay otras personas que igual no lo tienen tan claro, ¿no? Pero hay personas que efectivamente están desempleadas y que quieren salir de esa situación, tienen una parte y una carga emocional muy importante, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los patrones que supongo que estás muy acostumbrado de ver y que se repitan en distintas personas que están en esas situaciones? Pues mira, los patrones que más se repiten, sobre todo uno, el fundamental, el primario, la autoinculpación. Es decir, nos culpamos por todo, por lo que no sale, por lo que no ha salido, por lo que tú pensabas que debería ser, haber sido y no lo es, y empezamos a culpabilizarnos nosotros mismos. Entonces, mira, hay una cosa de la que he aprendido y yo trabajo mucho con las personas con las que participo en diferentes sesiones, en diferentes estamentos, y es que es primordial ir acompañado y acompañada. Es decir, el hecho de estar desempleado es un tránsito bastante duro porque, lo he dicho al principio, tú comienzas a echarte las culpas a ti mismo, eso es una especie de duelo que tenemos que pasar y es habitual y es normal y es sano pasar por esa especie de duelo. Lo que ocurre es que no debemos caer en el victimismo, porque si caemos en ese victimismo, de ahí no nos saca nadie. Es un paso hacia la depresión y a cosas peores. Entonces, uno de los consejos que yo utilizo para mí también, fíjate, yo que no soy muy amigo del deporte, que me he dicho algunas veces que correr desde cobarde, mm, es fundamental como coger como un hábito sano el salir a la calle, que nos dé el aire en la cara, que vayamos escuchando música, que nos dé tiempo a pensar y a distraernos un poco. Luego llegas a tu casa, te pegas una ducha y ya las endorfinas que nuestro cuerpo va generando, todas las neuronas que se van activando, la actitud ante la vida cambia en ese instante. Entonces, ante la búsqueda de empleo, ante la búsqueda de un proceso creativo para tú crear o darle vueltas a tu idea de negocio que tienes, es fundamental tener un hábito o hábitos sanos, tener buena compañía, hablar con amigos, con amigas, salir al cine, leer un buen libro, que sí, yo entiendo que en esos momentos no tenemos ganas de nada, pero es primordial trabajar la parte emocional. Cuando yo por la experiencia personal, cuando he trabajado con personas en sesiones, en programas que duran 7 meses, los primeros 15 días, fíjate, Fran, trabajamos la parte emocional, la parte del autoconocimiento. Ellos llegan con ganas de hacer un Canvas, de hacer un currículum vitae, pero cuando llevan 15 días, lo primero que me dicen, Javier, esto es una secta, y porque es verdad que expresamos mucho lo que sentimos en ese momento, pero es importante esa mirada interior para después, una vez todo recompuesto, empezar a andar poco a poco. Ujú. Fantástico, bueno, pues desde luego me parece alucinante ese trabajo que hacéis y sobre todo muy acertado, ¿no? Efectivamente creo que hay que empezar por lo primero, que es las emociones, ¿no? Que es probablemente quizás buena parte de la causa de por qué esa persona pues no acaba de salir de ese pozo, ¿no? Porque entiendo que somos humanos y es muy difícil y no es todo pues método, no es todo claves, no es todo, no, sí, muchas veces es emociones, ¿no? Entonces ahí completamente de acuerdo. Y además, Fran, si me permites un pequeño, mira, eh, además de todo eso, lo importante es la colaboración y trabajar de manera solidaria con otras personas que se encuentran en la misma situación. De verdad, es fundamental ir acompañado. No es por nada, es porque ir solo cuesta muchísimo más trabajo.
Claro, debe ser un grupo de personas que además tengan ánimo de seguir adelante, porque si estamos todos llorando, no hacemos nada, evidentemente. Totalmente. Y bueno, cuéntanos un poco, Javier, ¿qué claves, yo sé que es difícil decirlo así rápido en un podcast en unos minutos, pero qué claves principales, digamos, aportáis a estas personas para que den un salto adelante, un paso en sus vidas y salgan de esa situación complicada? Pues mira, voy a repetir un poco sobre todo el principio en el sentido del autoconocimiento. Eso es fundamental, es decir, saber qué es lo que quieres. Esto parece, bueno, una perogrullada, pero es que es verdad que hay personas que no saben qué es lo que quieren hacer. Ya sea un trabajo por cuenta ajena o crear una empresa, y porque nunca nos hemos parado, hemos seguido una inercia que empezó estando en el colegio, después estudiando en la universidad, quienes hayan pasado por la universidad o por la formación profesional, y de repente te encuentras que estás haciendo un trabajo o bien que no te gusta o que, bueno, te ha tocado, o bien estás desarrollando una actividad que, bueno, que te viene por tradición, pero no te has planteado que a lo mejor podría tener otra visión diferente. Es decir, el autoconocimiento es fundamental. Mira, te contaba antes a micrófono cerrado que una de las primeras cuestiones que yo realizo con los participantes es comienzo con un tema musical. Yo recomiendo un músico que a mí me encanta, cantautor, que se llama El Canca, y tiene un tema que se llama Tienes que saltar. Él, fíjate tú por dónde, que él es músico y a lo mejor podemos pensar, bueno, pero eso no es emprendimiento. Es una actividad como otra cualquiera. Él produce cultura y vive de eso. Bueno, pues él estaba estudiando, creo no equivocarme la carrera, pero no sé si era filosofía o historia, y un día, y él, bueno, actuaba los sábados en todos los bares, los baretos, ¿no? Como decimos por aquí, y un día el padre lo coge, lo sienta y le dice, oye, vamos a ver, ¿realmente te gusta lo que estás estudiando? Porque es que estás faltando a todas las clases, a pruebas de chiripa, y te veo que disfrutas con la música. ¿Cuándo vas a pegar el salto? Y claro, él se queda así, él lo cuenta en una entrevista que lo escuché en la radio, y él se queda un poco como descolocado porque el padre le estaba abriendo una ventana de oportunidades, y claro, él le contestó, pues mira, realmente lo que me gusta es cantar. Dice, bueno, ¿y qué haces que no pegas el salto? Es decir, estoy echando las cuentas y tú actualmente ganas mucho más haciendo bolos los fines de semana que yo en mi empresa. ¿Qué estás haciendo que no disfrutas de lo que a ti te gusta, que es la música de tu creación? Bueno, pues ese tema habla de eso, habla de lo ancho que es el mar, pero que para cruzar la otra orilla hay que cruzarlo, pegar el salto, incluso hasta mojarte el culo. ¿De acuerdo? Eso, bueno, es una metáfora para echar a pensar, para comenzar a andar y plantearte, oye, ¿realmente lo que estás haciendo es lo que quieres? ¿Realmente tú quieres hacer algo? Pues tienes que hacerlo. Es decir, para que funcionen las cosas, gran parte del éxito, yo no soy un gurú de esas cuestiones, ni jamás escribiré un libro sobre el éxito, pero sí que es verdad que a todas las personas que conozco que tienen cierto éxito, es porque no dejan de hacer cosas, no dejan de actuar, no dejan de realizar la acción de generar pues una idea, un proyecto, de enviar un currículum, de prepararse una entrevista de trabajo, de prepararse un elevator pitch. A partir de ahí, una vez que tomamos conciencia, es mucho más fácil. Claro, lo difícil, ¿dónde está? Pues mira, si te sirve de ejemplo, lo complicado es quizás cambiar el chip de tu cabeza y caer en la cuenta que no todo está escrito y que mucho, mucho está en tu cabeza. Me parece importantísima esa lección, ¿no? Hoy justamente hablaba yo de esto en un foro, en una presentación que he hecho en público, y contaba de cómo me di cuenta, después de un fracaso empresarial que tuve hace unos años, que por más que dijera, por más culpa que hubiera de los factores externos, del mercado, de los inversores, de no sé cuántos, al final la única responsabilidad caía sobre mí. Entonces, si yo pues
me superaba algunos de los factores que me vinieran en contra, pues podría salir adelante, y si no lo superaba, pues no iría adelante. Con lo cual, bueno, creo que en ese sentido esta situación se parece mucho a la que tienen que superar los emprendedores ya cuando están emprendiendo, aunque no estén en paro, como en este caso que tú comentabas, ¿no? Entonces creo que hay mucho paralelismo en ambas cosas. De hecho, quizás un elevator pitch de un emprendedor para conseguir una inversión, pues se puede asemejar, ¿no?, al elevator pitch que tiene que hacer en una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, en definitiva, mira, yo siempre me he planteado cuando yo buscaba empleo por cuenta ajena, que yo no iba a pedir trabajo. Es decir, yo, si me llaman para una empresa, porque ya ha cambiado mucho la cosa, ya es verdad que cuando trabajas en las redes sociales, LinkedIn, pues te llaman más que llamas tú, ¿no? Pero de todas formas, cuando yo iba a una entrevista de trabajo convencional, siempre tenía la certeza, posiblemente esté equivocado, pero yo siempre tenía la certeza de que no iba a pedir empleo, sino que yo iba a ofrecer lo que sé hacer, lo bien que sé hacerlo, y eso le iba a generar un beneficio a la empresa. Y si le genera un beneficio a la empresa, también me lo iba a generar a mí. Por supuesto, ¿eso qué te otorga? Pues te otorga también la capacidad de que cuando tú vas a una entrevista, puedes que a lo mejor tú encajes en esa empresa, pero a lo mejor tú te das cuenta que tú no encajas en esa empresa. Es decir, al final se trata de llegar a una colaboración, desde mi punto de vista, y desde mi experiencia. Se trata de una colaboración entre empresa y candidato o candidata. En el momento en el que los dos están a gusto, pues para adelante. En el momento en el que la empresa no le interesa, te va a echar, pero en el momento en el que a ti no te interesa, te puedes ir. Es decir, es un negocio entre dos que puede durar un mes o puede durar 40 años y que te jubiles allí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, claro que sí que es un elevator pitch, porque en toda regla a nivel empresarial y a nivel de, por lo menos yo lo veo en la búsqueda de empleo exactamente igual. Porque tú de hecho, cuando vas a una entrevista, yo por lo menos intento que al final se trate de una conversación entre dos personas en el que se trata de llegar a un acuerdo y de ver si os interesa a ambos. Mm, por eso muchas veces cuando alguien va a una entrevista y no lo cogen, pues sí, puede pasar que a lo mejor sea que hayas metido la pata en la entrevista, pero muchas veces suele ser que no encajas en ese momento por algo en concreto, pero te puede pasar que te llamen dentro de una semana, de un mes, y que encaje perfectamente en otro perfil. No tienes por qué coger una fusta, pegarte en la espalda, que lo he hecho muy mal, qué malo o qué malos son. Verá que puede haber muchos elementos que en ese momento indican que no encajas, pero que bueno, que más adelante puede pasar o que encajes en ese momento, ¿eh? Ujú. También otro factor que creo que es interesante aquí, por hacer paralelismos, ¿no?, un poco en ese mundo de emprender y el mundo de buscar trabajo, ¿no? Claro, tú formas a gente que pues igual intenta emprender desde una posición en la cual pues no tienen trabajo, ¿no? Y otros pues al final pues deciden mejor directamente irse a buscar empleo, ¿no? Ahí de las dos vertientes, ¿no? Pero es curioso porque conozco muchos emprendedores que por lo que sea han intentado emprender, no ha funcionado, ¿vale? Y ahora cuando después de emprender, después de intentarlo, han ido a buscar trabajo, les ha sido mucho más sencillo porque tenían muchas herramientas desarrolladas de este tipo, ¿no? Del Ay, tipo de elevator pitch y demás, ¿no? sí, Entonces, no sé si es tu sí, sí, experiencia sí. también, ¿no? Claro, claro, porque comprendes, te pones en la posición de la empresa y ya entiendes, se te abre la mente y entiendes un poquito más de qué va el juego, de que no se trata de que te va a esclavizar. Bueno, hay casos, ¿no? Pero son casos extremos. A ver, se trata de lo que he dicho antes, llegar a acuerdos, de acuerdos puntuales, puntuales de una semana, un mes o de 40 años. Y esas herramientas de la comunicación eficaz, de que cuando te hagan una pregunta en la entrevista de trabajo no te vayas por los cerros de Úbeda, ni te contestes otra cosa diferente porque has aprendido a escuchar. Es decir, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Fran. Eh, tenemos, nos regalamos una serie de herramientas que nos facilitan muchísimo. Y sobre todo, una de las herramientas fundamentales es la comunicación. Eh, yo es algo en el que insisto muchísimo con las personas que trabajo a nivel
de búsqueda activa de empleo o de creación, proceso creativo de creación de empresa, la comunicación, primero, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar nuestra marca personal, tenemos que ser visibles. El que es invisible pasa desapercibido, pero eso nos pasa en todas las esferas de la vida. Fíjate, nos vamos a nuestra adolescencia cuando somos personas más tímidas. Yo era una persona muy tímida y era tímido hasta que me di cuenta que no contaban conmigo. Es decir, en un grupo de amigos, cuando se está organizando algo, una salida, para salir a pasarlo de fiesta, la opinión que menos se tiene en cuenta es de la persona que no habla. Pero no porque se quiera hacer daño, sino es que pasa desapercibido. No podemos ser invisibles ni en la búsqueda de empleo, ni como emprendedoras o emprendedores natos, porque quien es invisible no existe. Es decir, aquí la capa de Harry Potter es muy chula, pero a nosotros no nos interesa ponérnosla. Tenemos que ser lo más visible posible. Y a través de la marca personal, que es otra herramienta que hay que trabajar, hay que tener presencia en las redes, por ejemplo, tanto LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, cada uno ya dependiendo de lo que quiera, el objetivo que quiera conseguir. También es importante la visibilidad en los eventos como el que hemos vivido hoy aquí en Sevilla, el Smart Day, como en reuniones, jornadas de networking o en la Feria de Sevilla. Da igual, tenemos que estar presentes y ya no solamente estar presentes como una estatua, sino aportar. Ahí entraríamos ya en el contenido. Perfecto, bueno, pues yo creo que está muy claro, es decir, por una parte superar los bloqueos emocionales, la autoculpa, todo lo que hemos comentado antes, por otra parte, desde luego, aprender y lanzarse, atrever incluso a emprender, aunque sea a pequeña escala para ponerse en la piel del empresario, y por otra parte, pues, por supuesto, conectar con otras personas y aportar valor. Yo creo que ha sido pues una clase magistral completa, Javier, así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas colaborado en el episodio de hoy, creo que es muy interesante para personas que están en esta situación, a ver si esto les llega y les puede ayudar de alguna forma. Así que nada, muchísimas gracias, Javier, ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Fran, y a todos los oyentes. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Javier por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker con vuestro móvil y también recibir las notas del programa por email registrándoos gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones que me mandáis en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado con vuestros amigos, con quien queráis o en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!